¿Qué pasa en la política regional y de la política regional también a lo nacional? Particularmente en momentos bien probablemente críticos o fantasmalmente críticos, como quisiera llamársele, o exacerbadamente críticos, respecto a lo que es el gobierno joven del presidente de la República, quien ha desarrollado una serie de acciones, pero en el marco de un ambiente muy enrarecido y que probablemente no permite conocer en profundidad y de manera expedita algunos avances que se han logrado al margen de lo que son los aspectos políticos contingentes que marcan la pauta periodística de manera habitual. Por eso estamos con la Seremi de Gobierno, Luz Torres Asenjo, con quien vamos a conversar cuáles son particularmente los principales programas, las actividades realizadas, más allá de los aspectos estrictamente legislativos que tienen que ver más con el Congreso, ¿no? Pero que usted como vocera de gobierno acá, naturalmente tiene bastante más claro que todo el resto de los ciudadanos, y esta, me parece, pudiera ser una oportunidad para no solo hablar de política, sino que también fundamentalmente Seremi ir describiendo lo que a usted le parece más relevante de todo aquello que se está haciendo en la región en función de los dictados del presidente Gabriel Boric. Bienvenida a nuestro estudio, a nuestros medios, para poder, como le digo, conocer más de su propio de su propia visión, digo, ¿no? Lo que se ha podido realizar en el marco de estos 7 meses bien complejos, sí. ¿no? Sí, han sido 7 meses que han sido bastante movidos, en el cual se han presentado demandas ciudadanas, no solamente dentro de este periodo de gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que también del periodo anterior, y también urgencias que se han presentado. Y en base a aquello, como gobierno hemos buscado ser plenamente responsables, tanto con aquellas demandas que se pueden decir que son históricas, como también las urgencias que se presentan el día de hoy. Y en base a eso han sido 128 medidas, 128 medidas durante estos 7 meses de gobierno, ¿ya? Entonces el objetivo acá es que igual yo no me he aprendido las 128 medidas de memoria, no le voy a mentir, ¿ya? Pero es como aprenderse todos los artículos de la Constitución, parte, ¿no? Es harta materia, sí, porque son hartos beneficios, hartas medidas que tienen cada una sus patitas, ¿cierto? Sus situaciones particulares, por así decirlo, sus matices, ¿cierto? Pero junto con eso y con el objetivo también de que la información pueda llegar a todas las personas, es que se lanza una plataforma que se llama chileavanzando.cl. Entonces, en chileavanzando.cl uno puede revisar las 128 medidas de estos 7 meses, y es un portal que tiene una facilidad para manejarlo. Entonces está, por ejemplo, la división entre medidas, la división por temática también, por ejemplo, salud, seguridad, transporte. En cuanto a medidas, por ejemplo, está aumento del sueldo mínimo, copago cero, y también uno puede buscar por meses. Y también, por ejemplo, salen enlaces directos para que uno pueda postular, por ejemplo, al IFE laboral, y también al postnatal de emergencia. Entonces se crea ahora, por ejemplo, se está fomentando, y entiendo que hay programas de promoción por la pensión garantizada universal también, ¿no? Que es de mucho interés particularmente para los pensionados. Sí, exactamente. Sale información también sobre todo aquel tema, no solamente lo que se ha hecho, sino que también lo que se va a hacer. Por ejemplo, las medidas que están en trámites, así mismo como la PGU, y por supuesto también, por ejemplo, las 40 horas. Sí, de jornada laboral, que es que si bien es algo que se está legislando, es también algo que
era como una tarea pendiente, por así decirlo. El proyecto durmió un largo tiempo en el Congreso, entonces. Lo interesante y que tampoco se destaca mucho es que, por ejemplo, en el caso del proyecto de las 40 horas, ha habido un interés por parte del presidente de la República y la ministra del Trabajo de poder hacer partícipe a distintos actores. Sí. Y precisamente ha sido el empresariado uno de los, y probablemente podría manifestar mayor resistencia a políticas como esta. Han manifestado su beneplácito por la actitud del gobierno en el tratamiento de este proyecto. Por tanto, da la impresión que va por buen camino. Sí, va por buen camino, ya que, como usted menciona, se ha tomado en consideración la voz de todos y todas quienes participan de lo que es lo laboral. ¿Ya? Eso quiere decir que tanto empleadores como trabajadores y trabajadoras tuvieron la oportunidad de sentarse a conversar sobre este proyecto y también se hicieron apreciaciones pertinentes a su momento. Por ejemplo, tenemos pymes que han sido certificadas ya por la Seremía del Trabajo acá en la región, en donde hay algunas que tienen 40 horas, pero hay algunas que incluso tienen 39, 38 horas y son pymes. Entonces, en algún momento también de estos diálogos se conversaba así como, claro, las grandes empresas pueden plegarse a esta jornada porque tienen la capacidad económica, de solvencia, ¿cierto?, para tomar esta medida. Pero también ha habido conversación con trabajadores y trabajadoras sobre la importancia que tiene para ellos poder reducir la jornada laboral y para ellas principalmente. Claro. ¿Por qué? Porque las mujeres que trabajan después llegan a hacer su otra jornada laboral, claro, que es estar en la casa, ejercer los roles de cuidado, ejercer el trabajo doméstico no remunerado. Entonces ahí es sumamente valorable de que este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, busque avanzar en estas medidas que significan también calidad de vida para las personas y no solamente para el trabajador y trabajadora, sino que también para sus familias, para los menores de edad que están bajo los cuidados, ¿cierto? Que necesitan estar con sus padres y con sus madres también. Y aquí me permito igual contar un poco sobre cómo nace este proyecto de ley que fue impulsado en su momento por mi ministra, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, ella lo impulsa cuando era diputada. Sí, exactamente. Sí. Entonces, una de las cosas que ella... Yo tenía un alto respeto, sí, ¿no? No solo por la función que está ejerciendo ahora la ministra, o sea, claro, la ministra en su momento diputada, digamos, y se ha valorado el hecho de que ella haya presentado el proyecto con todas las indicaciones correspondientes que se puedan hacer todavía, digamos, si así lo estima el Congreso, pero ese es un buen factor. Yo quería preguntarle antes que usted entre a la mención que ha hecho, es que el gobierno se autodefine como dialogante. Un factor que ha sido de alguna forma criticado, pero sí los argumentos en la fundamentación correspondiente. En estas 128 medidas es muy probable que haya habido diálogos y conversaciones, y no son, por tanto, medidas de carácter unilateral que se imponen, sino que por el contrario son socializadas para seguramente tener una mejor capacidad de resolución para la implementación del sí, exactamente, porque cuando se levantan políticas públicas no se puede levantar solamente con una mirada unidireccional, sino que tenemos que hacerlo también involucrando a la mayor parte de actores y actrices posibles que están dentro de, por ejemplo, de la temática de pensión garantizada universal. Y en base a aquello también hubo diálogos en instancias para plantear la reforma, ¿cierto?, de pensiones, que es una reforma que se va a presentar en un tiempo más y en el cual también yo estuve presente en esos diálogos. Estuve conversando, ahí estuve en una mesa y entonces había gente de los gremios, también empresarios, y
fue una metodología bastante bonita, por así decirlo, porque no fue que solamente nosotros nos pusiéramos a tirar ideas, sino que había que ponerse de acuerdo en cuanto a conceptos. Por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos por universal? ¿Qué significa que un sistema sea universal? Entonces, por ejemplo, quizás el empresario podía entender alguna cosa sobre ese concepto, el trabajador o trabajadora podría entender ese mismo concepto de otra manera, pero también había la diferencia entre el sector privado y el sector público. ¿Qué entendíamos? Entonces, ponernos de acuerdo como desde la base de qué es lo que entendemos por determinados conceptos fue un ejercicio de diálogo bastante enriquecedor y que finalmente busca que seamos agentes de cambio dentro de nuestro determinado espacio en base al diálogo, la conversación y el respeto también de nuestras ideas. Perdón, Seremi, discúlpeme que a lo mejor nos salgamos un poco de la pauta, ¿no? Pero usted ha señalado que somos agentes de cambio. Eso implica que el gobierno es un agente de cambio. A este gobierno se le está pidiendo muchas cosas en 7 meses. Es probable que la cultura democrática o de cómo manejar el Ejecutivo con este sentido republicano que el presidente lleva muy bien, probablemente no sea todavía muy bien entendida. Se lo señalo además porque usted me habla de 128 medidas, pero en los medios de comunicación se habla más de si el presidente tuvo una buena o mala intervención en determinado lugar o escenario, en fin, digamos. Cosas que aparentemente pudieran ser triviales para los efectos no solo de una mejor gobernabilidad o para que se deje gobernar como corresponde sobre la base del programa original o por las modificaciones que se vayan haciendo. Por tanto, ¿cree usted que el factor comunicacional debe potenciarse desde la perspectiva de dar a conocer más en profundidad a la gente los beneficios que hoy día se les están otorgando? Sí, evidentemente hay que darle más profundidad, ¿cierto? Y en eso nosotros como vocería hemos puesto harto énfasis a la hora que es de salir a conversar, por ejemplo, esta medida de Chile avanzando, se crean estrategias comunicacionales para que todos puedan llegar a la información, pero además de eso igual entendemos que estamos en una época donde hay sobreinformación. Sí. Y no regulada, ¿no? O sea, no autorregulada, porque el mundo político se autorregula sobre la base de sus propios intereses, hoy día al menos, ¿no? Yo he conocido décadas pasadas, digamos, que la política se llevaba de una manera distinta a la que se lleva hoy. Por tanto, esos son factores incidentes desde el punto de vista negativo, tal vez, ¿no? Para lo que todos los chilenos queremos saber, sí. Más allá de un tema u otro que probablemente genere dividendos políticos, pero tenemos un gobierno que está trabajando, es lo que se observa, ¿no? Que probablemente no haga mucha farándula de lo que se hace, sino que la consecución de las cosas son hechos de la causa. Por tanto, eso es lo relevante en el marco de lo que es un nuevo estilo de gobierno, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y además de eso también hemos tenido como la ardua tarea de poder salir a enfrentar lo que son las noticias falsas, conocidas también como fake news. Sí. Entonces, la recomendación que yo puedo hacer es que siempre estén chequeando las páginas del ministerio, de las seremías, ¿cierto? Para cuando surge algo, alguna noticia falsa que puede ser como furor en las redes, pero siempre estar haciendo el chequeo, o como decimos nosotros en el servicio, chequeo, doble chequeo y triple chequeo, para ver si es algo efectivamente cierto, si se está comunicando una verdad o se quiere provocar una sensación. Entonces, y eso, en lo último, pasa mucho. Y lo digo por un lado o por otro, para que nadie diga que estamos en concomitancia respecto a una perspectiva política gubernativa.
¿no? Pero lamentablemente eso ocurre mucho y en comunicación eso se llama ruido. Ya. Hay mucho ruido comunicacional de un sector en particular que fomenta una suerte de estado de ingobernabilidad o de inestabilidad, mejor dicho, ¿no? Que no se ve en la calle, particularmente cuando sale el presidente, ¿no? El presidente tiene su estatura y hay algunos analistas que sí lo han dicho, digamos, ¿no? Una cosa es lo que pueda estar ocurriendo en el ambiente político, otra cosa es lo que el presidente tiene en su cabeza, en su condición de líder, que independientemente, el tiempo lo dirá, se está progresivamente transformando en un hombre de Estado. Sí, él tiene todas las características de ser un gran estadista, y así también lo ha demostrado la impronta de diálogo de este gobierno, ¿cierto? Y también de preocuparse tanto de las urgencias que existen el día de hoy, como también aquellas situaciones históricas que se han presentado a lo largo del tiempo. Entonces, y también, por supuesto, ser leales al programa de gobierno, es decir, a las cosas que el presidente dijo en campaña y que marcan hoja de ruta de lo que es este gobierno y de lo que va a ser. Usted señala el tema del programa de gobierno, ¿no? En campaña. Le quiero preguntar, si no es impresión personal, pero cómo ve usted desde su rol el hecho de que en este minuto coexistan dos coaliciones dentro del gobierno. Hay una coalición que es la base, ¿no? Que es el sujeto de más crítica por parte de la oposición, y otro que es el socialismo democrático, que se integró en la segunda vuelta, ¿no? ¿Son realmente dos almas o es realmente una coalición con diferencias? Y también se señala que el presidente estaría haciendo cambios en su estructura de pensamiento político gubernativo, ¿no? Más hacia la centro izquierda que a la izquierda más tradicional, como en el caso del Partido Comunista, y toda esta innovación que ha generado la aparición del Frente Amplio, que en tan poco tiempo tiene un presidente de la República. Bueno, yo creo que, a ver, cierto, se dice que tiene dos almas, dos corazones, pero yo creo que son dos almas que coexisten y se retroalimentan entre sí. Porque en algún momento también se dice así como, claro, que nosotros jóvenes, pretenciosos, ¿cierto? Quizá, pero también hay que destacar de que nos vamos retroalimentando constantemente, y eso también se nota en el trabajo. Es clave porque, por ejemplo, nosotros nos vamos retroalimentando, vamos conversando también sobre, por ejemplo, en mi caso, con Ceremis, que pueden tener más experiencia en el ámbito de la gestión del Estado. Entonces, uno tampoco puede decir que la historia comenzó con uno, ¿cierto? Hay cosas que aprendimos de los gobiernos anteriores que quizás no vamos a repetir y que no queremos repetir, pero también hay cosas que representan una expertise política que nosotros como jóvenes tenemos que tomarlo. Y no lo digo solamente en el ámbito de lo que es gobierno, sino que también lo llevo a lo que es la experiencia en la vida propiamente tal. Lo llevo a un caso familiar. Mis padres, por ejemplo. Mis padres me criaron, ¿cierto? Hay cosas que yo rescato de ellos y hay cosas que yo no haría en la práctica para mis hijos. Es algo similar, lo estoy ejemplificando, llevando como un ejemplo más casero, pero yo creo que eso es evidentemente lo que pasa. A propósito de lo que usted señala, esta retroalimentación es mutua, o debería ser mutua. Por un lado, ¿no es cierto?, todo el aspecto de estilo de hacer política de la gente joven, particularmente del Frente Amplio, su ideología, el aspecto ideológico llevado hacia un factor gubernativo que es de mayor envergadura,
Por otro lado está la gente de la concertación, que tiene una experiencia de 30 años en manejo del Ejecutivo. Pero se le pide a los jóvenes que aprendan de los viejos, por así decirlo, para hacerlo más simple. Pero los viejos también aprendemos mucho de los jóvenes, ¿eh? Y eso también no tiene que ser una retroalimentación unidireccional, sino que bidireccional. Siempre le decía a mis alumnos, yo también estoy aprendiendo de ustedes, en la escuela de periodismo. ¿Por qué? Porque la sabia joven, que por mucho tiempo este país necesitó para ser agente de cambio, como usted señalaba hace algún rato, fue también desechada, y eso hay que reconocerlo. Entonces, la fusión, hacer este mix, para transformarlo en una potencia desde el punto de vista de coalición política, creo que podría ser un punto de inflexión para lo que sigue de este gobierno. Sí, y aparte en política siempre van a existir las posturas distintas y son completamente legítimas, Claro. Pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo y nos preocupemos de gobernar y de llevar a la ciudadanía las medidas concretas que necesitan. Entonces, en ese sentido, no hay que como perdernos tanto, ¿cierto? En que quizás, no, es que yo tengo razón, no, es que yo tengo razón, sino que ya, tenemos nuestras posturas, pongámonos de acuerdo. Claro, es que eso es lo que yo le he señalado de otra forma. Es la política chica, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Eso no nos lleva a ninguna parte, sino que a una desestabilización mayor, la falta de conciliación. Recordemos que en el Acuerdo Nacional fue el presidente Boric quien fue el único que estuvo en ese acuerdo por parte del Frente Amplio de la izquierda, ¿no? Y se le criticó mucho, pero también hubo dividendos positivos desde el punto de vista de su actitud y su postura, porque fue una postura país, ¿se fija? Y es muy probable que lo que está planteando ahora sea también una postura país para poder salir con mayor rapidez de los temas de inseguridad, ¿no es cierto? Y otras temáticas que requieren de mayores consensos. Pero, como estamos en una región muy nuestra, cuénteme qué parte o qué aspectos de los avances, ¿no? que usted menciona, señala con más frecuencia en su visita, particularmente en terreno, en reunión con organizaciones, etcétera, digamos, porque no vamos a dar a conocer las 128 medidas, pero sí aquellas que hoy día debiera conocer más la gente, o que está conociendo ya más la gente, y que significa beneficios importantes. Beneficios importantes, por ejemplo, tenemos medidas que ya están concretas, que es lo del copago cero, ya en el cual se otorga la gratuidad completa en FONASA. Claro. Y tengo entendido que en la región son como más de 7.000 beneficiarios. No es una cifra menor, y claro, es importante decirlo porque, por ejemplo, en el momento cuando hicimos el punto de prensa con Seremi de Salud, dimos a conocer las cifras, ¿cierto? Y además que el beneficio va en que en el momento en que diagnostican la enfermedad hasta cubrirla todo. Entonces es una gran ayuda, y además fue una gran muestra de voluntad política de este gobierno, porque se había avanzado en gratuidad en otros gobiernos, pero ahora ya se concreta y es una medida que también responde a la urgencia de la salud. Y otra medida importante sería, por ejemplo, el plan de emergencia habitacional, que se va a estar dando en todo el país, ¿cierto? Y acá en la región también, no tengo la cifra exacta de las viviendas que se van a construir, pero sí es un avance significativo y también alcanza para toda la región. No recuerdo la cifra, pero acá estuvo el Seremi de Vivienda. ¿Ya? Y nos señalaba la cifra, pero en relación a otros años u otras administraciones es bastante relevante, ¿no? Sí, es bastante relevante porque el déficit de vivienda a nivel país es enorme. 600.000 y tantas viviendas. Eso nos lleva a, si uno lo dimensiona así como la cantidad de viviendas que hay que construir, sería construir una región completa.
Claro, sí. Realmente la práctica es eso. Sí. Sí. Entonces hay que considerar muchos factores porque hay que construir viviendas, pero también viviendas que sean de calidad. Sí, claro. Viviendas que sean también acorde a los tiempos que se viven, acorde al tiempo de familia, ¿cierto? Y otra de las medidas que también estamos como socializando, ¿no? Es también poder decir lo de en cuanto a seguridad ciudadana, que es algo que viene en la ley de presupuesto, es la seguridad ciudadana y el apoyo que va a tener también a los municipios del país. ¿Ya? Eso ya es un cambio importante, particularmente para las comunas, ¿no? Sí, es importante porque siempre ha sido débil eso. Sí. Y se busca invertir en lo que es seguridad pública municipal. La cosa es poder aportar en cuanto a lo que es iluminación, seguridad ciudadana, ¿cierto? Y principalmente la recuperación de espacios públicos. En materia de seguridad, este gobierno ha avanzado bastante porque uno de sus objetivos es poder recuperar los espacios públicos, ¿cierto? Y también poder combatir el crimen organizado. Sí. Que han habido hartas noticias en la región también, no solamente en el norte y en Santiago, sino que acá también en Pataca algo está alcanzando de eso, ¿no? Sí, sí, pero por lo menos... Pero hay reuniones de los comités de seguridad, ¿no? Me imagino que todo eso también funciona. Exactamente, las delegaciones hacen un gran esfuerzo de monitoreo, de estar presentes siempre que se les requiere, ¿cierto? En cualquier situación que se pueda dar a lo largo de la región. Y asimismo también las demás carteras están siempre muy pendientes de todos los temas que puedan surgir para poder elevarlos a nivel central y dar a conocer también realidades de la región. Entonces, la verdad es que es como un escenario el cual hay voluntad para poder resolverlo. El tema de la seguridad es algo que no solo involucra al gobierno va a tener la mayor responsabilidad sin lugar a dudas, pero uno como persona común y silvestre podría pretender que también exista un pacto nacional por la seguridad ciudadana. Entiendo que hay algunas ideas en ese sentido. Eso significa conciliación, más que estar peleando porque no llegaron los carabineros a la hora, en fin, digamos, sino que sencillamente es algo que no se había visto antes. Recuérdese usted que un presidente hace ya muchos años dijo se le acabó la fiesta y la fiesta continuó, y ya no es una fiesta, sino que es un festival o sea, no pasó nada, digamos, y hoy día hay crítica, incluso hasta cuando hay menciones o proyectos de este gobierno que tienden precisamente, y acciones que ya se están realizando, con Carabineros en particular, se insiste mucho por parte de la oposición que este gobierno quiere refundar Carabineros. Este gobierno se instala y dice que no se va a refundar Carabineros, sino que se van a hacer reformas a Carabineros. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y además se va a potenciar la acción de Carabineros, tanto desde el punto de vista de la cantidad de personal, como también de lo que significa los aspectos logísticos, ¿no? Sí, exactamente, porque cuando se aborda el tema de las policías, es importante decir de que tiene que también entregársele el material a las policías para que trabajen. Claro. Y en base a eso la ley de presupuesto también está enfocada en ese sentido, de poder entregar más implementos a la policía, ¿cierto? Ya sea en tecnología, en automóviles, ¿cierto? En herramientas que se requieran, pero además de eso, cuando uno habla de una reforma, y aquí es importante que nos enfoquemos porque este es un gobierno de reformas, ¿ya? Cuando uno busca una reforma, lo hace de manera pausada,
¿ya? Y eso es importante decirlo porque muchas veces se piensa que cuando se prometen cambios van a ser cambios sumamente abruptos, que van a llegar a modificar nuestra vida de la noche a la mañana, pero en cambio cuando se plantea una reforma se hace también en miras de que la ciudadanía pueda estar preparada para los cambios que vienen y son tan graduales que muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, eso es lo importante de una reforma, de que son cambios graduales que buscan el cambio de la calidad de vida, pero que finalmente uno dice, pero ¿te acuerdas que años atrás funcionaba de tal manera? Ahora funciona de otra. Y como que no nos dimos ni cuenta cómo se fue dando el cambio. Así es. Y es parte de la impronta también, ¿no? Que forma parte de este gobierno, que hay que entenderlo de esa perspectiva. O sea, no podemos quedarnos anclados en el pasado y mantenernos de manera muy conservadora en criterios que funcionaron en su momento probablemente, pero que se requiere de la autenticidad en cuanto a plantear una cultura de hacer política y de hacer gobierno que es distinto. Ese es un proceso, porque también es parte como de una reforma, ¿no? No se puede decir en campaña, ¿sabes? Vamos a reformar el Ejecutivo, vamos a reformar todo lo que es el aparato de gobierno, pero eso sí que naturalmente que cuesta en algunos casos entenderlo. Seremi, ¿cómo ve a nuestra región en el marco de este gobierno? La región va a avanzar bastante y nosotros tenemos toda la disponibilidad para que esto ocurra, ¿ya? Y tenemos seremis que están preocupados, ¿cierto?, desde los distintos ámbitos de su cartera, viendo no solamente el presente, sino que también ya en miras de lo que va a ser el próximo año, los años que quedan de gestión. Entonces, en base a aquello, se busca lo mismo que a nivel nacional, que la región pueda avanzar en materia de derechos sociales, en materia de ciudadanía, en materia de seguridad y todo en pos de que el programa de gobierno sea algo que también baje a las regiones. Claro. Y la calidad de vida que inserta en todos los 128 puntos que usted señalaba y las medidas macro que el gobierno tiene. Sí, la verdad es que hay un esfuerzo que es hasta de responsabilidad, yo diría de mucha responsabilidad, de decir, por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones que son sumamente importantes o que pueden provocar ruido, decir, lo hacemos de manera responsable, miremos esta es la problemática, pero miremos también qué otros factores hay, qué va a pasar en el tiempo si nosotros tomamos esta medida, que también es algo que hay que tener en consideración, porque uno es darle la respuesta ahora ya a las problemáticas, pero uno también tiene que mirarlo a 10, 20 años más, porque si no queda como las famosas soluciones parches. Sí, claro. Y ahí entra un concepto que a mí siempre me ha parecido muy importante y muy poco aplicado, que es la política de anticipación. A propósito de lo que usted señala, porque no solamente es el hoy, sino que es mañana y lo que viene. Seremi, ha sido un agrado poder compartir aspectos políticos y aspectos programáticos de este gobierno, particularmente porque esto nos permite, particularmente en el caso suyo, que nos está escuchando en su hogar o a través de algunos de nuestros medios, ir conociendo aquellos aspectos que no aparecen todos los días en televisión o en los medios nacionales. Creo que el tiempo nos deja, el tiempo televisivo, ¿no? nos deja más luz con una suerte de deuda ante nuestra audiencia. Por tanto, quiero invitarla para una nueva oportunidad e ir dando a conocer. Tienen cosas muy importantes. Si se ingresan al Congreso, las reformas que se han estado planteando y que ya están en la víspera, podríamos decir, de reformas realmente relevantes, como la tributaria, la reforma de pensiones, todo lo que es el sistema nuevo de seguridad, en fin, digamos, hay varios aspectos que independientemente que
no nos toque 100% en regiones, sí son importantes desde el punto de vista de que construyen no solo parte del país, sino que también de lo que significa tener la certeza que las políticas que se están aplicando van a llegar también a las regiones y no como en casos anteriores en que Santiago es Chile, ¿no? Exactamente, y además también dejarles invitadas también a que puedan revisar la plataforma de Chile Avanzando, ya para que tengan su información de primera fuente, ya porque igual de repente hay links, como enlaces de internet que buscan desinformar o que son publicaciones falsas. Entonces lo mejor es ir a la fuente, ¿cierto? Y buscar la medida. Chile Avanzando es una plataforma que está disponible para que puedan revisar, para que puedan buscar sus medidas, para que puedan buscar información con respecto al copago, a las 40 horas, al aumento del sueldo mínimo y todo aquello. Así que invitarlos nuevamente para que revisen y para que se informen de primera fuente sobre lo que está realizando la gestión del presidente Gabriel Boric. Bueno, y ahí que cada cual diga si le parece bien o le parece mal, pero sobre la base de argumentaciones que sean efectivamente correctas, ¿no? Sí. Más que los fake news, como usted señala, y la información falsa que llegó para quedarse, lamentablemente. Le recordamos que en nuestro generador de caracteres y probablemente en código de barra estemos entregando la dirección de Chile, la dirección electrónica de Chile Avanzando, exacto. Chile Avanzando. Seremi, sigamos avanzando en lo que significa hacer región a través de este gobierno. Es muy expectante ir conociéndolo, ¿no? Cuál es la gestión que se está realizando y cómo se está realizando. Esta es la vocera de gobierno. Es muy grato por lo demás que así sea. Y invitada. Muchas gracias. Que sigamos conversando. Y agradecerles también a ustedes el espacio y a quienes están mirando el programa en este momento por escuchar, ¿cierto? Y por supuesto decir que la vocería va a estar siempre disponible para visitar este medio y todos los medios que nos requieran para que nosotros podamos informar sobre las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno. Muchas gracias. Gracias a usted, Seremi, un agrado. Gracias a usted también por su sintonía. Estaremos pronto conversando nuevamente con la Seremi, la vamos a dejar comprometida porque vienen políticas de gobierno importantes, ¿no? Reformas particularmente y naturalmente también algunas otras medidas que seguramente serán en beneficio de la comunidad y su calidad de vida. Nos encontramos muy pronto.